gracias por la presentación. Hola a todo el mundo. Mi presentación sobre todo va a ser desde el punto de vista de una empresa fabricante de productos de construcción. Entonces, bueno, todo este rato se ha estado hablando de metodologías de rehabilitación, de lo que es crear pilotos previamente antes de construir un edificio, pues pilotos, por ejemplo, como puede ser construir un edificio antes con BIM, ¿no? Crear un modelo antes de construirlo, detectar posibles problemas que puedan ir surgiendo en todo el diseño previo y así poder evitarlos pues, antes de que se construya. Entonces, bueno, aquí lo que yo intento plasmar con esta imagen es de un instituto federal alemán de carreteras. Entonces, lo que se puede ver aquí es un plan de mantenimiento y rehabilitación de lo que son infraestructuras. Al final, los edificios se crean para que duren unos años, pues 100 años, 150, en edificación pues menos, 50, y antes de que llegue al fin su vida útil, pues se tiene que hacer un plan de mantenimiento de rehabilitación. Nosotros, desde fabricantes de construcción, pues tenemos diferentes sistemas que ofrecemos que pueden llegar a dotar al edificio de una durabilidad pues de cara a 20 años, 15 años, 5 años, depende de la inversión que se haga, ¿no? En esta gráfica pueden ver lo que sería pues, una inversión más grande, cómo puede alargarse más en el tiempo, evitando intervenciones pues, más pequeñas que duren menos. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir el plan de rehabilitación. Entonces, he intentado pues, al final que la presentación pues, estuviese en concordancia con lo que se viese antes o lo que se hablase antes, sobre todo mis compañeras del Green Building Council, pero también he querido tocar un poco el tema de lo que es el ámbito normativo. Entonces, no sé si conocen lo que es el nuevo Código Estructural o lo han oído. Es una nueva normativa que deroga la anterior EHE y que será de obligado cumplimiento a partir de 2020. Lo que incide el Código Estructural es una normativa en cuanto al mantenimiento de los edificios. Se deben prescribir mantenimientos preceptivos cada 3,5 años, cada 5, quizás inspecciones visuales cada 3 años con catas y una diferente solución a los 10 años. Lógicamente en edificación pues será pues, en años más cercanos, pues cada 5 años, cada 10. En obra civil pues, se estima pues, más en 20 años, 15 años, 20 años. Y lo que viene siendo el código estructural, al final voy a ser muy breve, es, bueno, hay un proverbio chino que, por ejemplo, dice, ¿qué debe hacer un gato? Un gato debería cazar ratones, ¿no? Pues esto es lo que viene siendo el código estructural, es un código prestacional. Tiene que cumplir unas prestaciones finales. Lo que se haga para llegar a esas prestaciones da igual, mientras al final las cumpla. Entonces, haciendo el símil con a lo mejor las normativas europeas que son códigos prescriptivos, que prescriben unas cosas para llegar a un resultado, este código estructural sería pues, un gato que caza ratones. Como sea el gato, al final ese es el resultado, que cace ratones, nada más. En cambio, un código prescriptivo lo que hace es decir que el gato tiene que ser verde, con líneas azules y orejas triangulares. No dice lo de ratones, simplemente da por hecho que ya cazará ratones. Entonces, al final, el código estructural pues, lo que incide sobre todo es cambiar el tema de clasificar hormigones en el caso de ambientes agresivos. Ahora, pues al final lo que se hace es coger los elementos químicos que pueden agredir a ese hormigón, detectarlos y hacer unos frentes de protección pues quizás más grandes, más gruesos de lo que hasta ahora se ha estado haciendo. Además, incide también en lo que es el grueso de fisura, ¿no? Que a lo mejor pues, las fisuras no deben exceder de 0,3, 0,4 milímetros según el ambiente. Y poco más, al final simplemente es un código prestacional que deja abierto toda la innovación, que permite utilizar métodos de rehabilitación que mientras den ese resultado pues, se pueden utilizar diferentes métodos. Hasta ahora se han utilizado diferentes métodos de refuerzo estructural,
pues, por diferentes tipos, mientras al final creen ese resultado, ese refuerzo, pues deja abierto a la innovación, ¿no? Este código estructural engloba sistemas que hasta ahora no estaban encogidos con normativa, como las fibras de carbono, como lo que son hidrofugantes de clase 1 o clase 2, inhibidores de la corrosión, diferentes elementos que nos ayudan a dar este alargo de la vida útil del edificio. Aquí se puede ver pues, un caso típico de por qué decidimos rehabilitar nuestro edificio o qué es lo que nos obliga a rehabilitarlo. Pues pueden ser causas de corrosión de las armaduras, exceso de cargas en los edificios que pueden crear pues, diferentes patologías, y todo esto al final nos lleva a una necesidad de reforzar la estructura. Entonces, bueno, hasta ahora pues, sobre todo en obra civil pues, se utilizaba pues, elementos metálicos, elementos que tienen unas dimensiones, una inercia, una casuística de aplicación, y después pues, se trajeron de elementos con menos esbeltez, más fáciles de ejecutar, que permiten incluso aplicarlos en grandes luces, como son las fibras de carbono. He utilizado pues, este ejemplo, habría más sistemas de rehabilitar, pero esto es un ejemplo que viene bastante bien, pues, sobre todo hoy en día, ¿no? Porque hay muchos sistemas de rehabilitación, este es uno más. Pero bueno, este sistema pues, aporta al final la esbeltez, no pesa nada, una fibra de carbono, se puede ejecutar no tiene peso propio, una sola persona puede ir colocándola y la puesta en servicio es muy rápida. Hasta el punto que se han llegado a reforzar puentes solo para que al día siguiente pase un tráiler con mucho peso, se ha tenido que reforzar la noche anterior, y existen máquinas que pueden incluso con una corriente eléctrica hacer que frague antes esta resina, en cosa de a lo mejor de hora y media. Entonces se pueden hacer trabajos de refuerzo bastante grandes en poco tiempo. Entonces, bueno, se llevan haciendo pruebas de esto. Esto no es un sistema nuevo, se llevan haciendo pruebas de stars de carga. Nosotros en Suiza tenemos allí en Bar, desde 1967, una prueba de carga a flexotracción, con un laminado de fibra de carbono. Y lo que comentaba, al final son sistemas, pues la esbeltez es lo importante, ¿no? Y esto sería lo que necesitaríais para reforzar una estructura. Apenas veis aquí elementos, simplemente una resina y un laminado de fibra. Esto es lo que quería hablar un poco de lo que es la rehabilitación. He también añadido presentaciones de lo que es la envolvente del edificio, porque al final hoy en día pues, intentamos crear edificios sostenibles, con poco consumo, que es un poco lo que nos está obligando pues, la Unión Europea, Bélgica, etc. Entonces, ¿qué es la envolvente del edificio? Al final es esa piel exterior que nos protege del interior, nos evita el estar expuestos a la lluvia y a lo que es todo el tema de pues, transmitancias de energía. Estos son los tres tipos de energía, pues calor por convección, por radiación o por conducción. Lo que necesitamos en los edificios es, sobre todo, pues, evitar los famosos puentes térmicos, que la gran mayoría aquí en esta sala los conocen. Entonces, al final, pues, es atacar los puentes térmicos, viene siendo pues, las partes de fachada, pilares, ventanas, son los más habituales, pasos de instalaciones o incluso pues, oberturas de cubiertas. Para todo esto pues, existen diferentes sistemas. Yo he elegido uno, pero también estaría, pues, aparte de este sistema SATE que ahora voy a explicar, pues está lo que es las fachadas ventiladas, donde también se puede añadir un aislamiento térmico y una perfilería metálica para poder al final hacer el acabado que más nos guste para nuestra fachada del edificio. El sistema SATE, pues muchos conoceréis, al final es una placa aislante, que es el elemento que al final nos aísla y nos protege de este intercambio térmico entre interior y exterior, y simplemente es una placa que va revestida, tanto si es lana mineral como placa de EPS o XPS, va revestida con un mortero, al final un acabado acrílico o un mortero base cal o el acabado que queramos darle, coloreado y de un espesor pues, bastante fino, de alrededor de 1 centímetro. Y así como, hablando de tools, como ha hablado Carolina antes en la conferencia, pues existen los fabricantes, proporcionamos a todos los técnicos pues toda serie de programas para hacer la vida más fácil, ¿no? Programas como este que tenemos en la página web, donde pues rápidamente en 2 clics tener pues un espesor que necesitaríais para proteger del intercambio térmico de vuestra fachada y el ahorro que recibiríais pues, de aplicar sistemas como estos.
Y ya de cara ya a la última parte de la presentación, de cara a las cubiertas, pues al final también es parte importante de lo que es la construcción sostenible. Entonces, sobre todo lo que se está evolucionando el mercado es desde un pasado negro, por así decirlo, pues lo que son todo membranas bituminosas, temas asfálticos, cubiertas que tienen gran inercia térmica porque durante el día absorben mucho calor, los colores negros absorben gran parte de la radiación y por la noche pues al final la dejan ir, van perdiendo temperatura, por eso gran parte de las ciudades pues son núcleos que tienen mucha energía, mucho calor y las partes colindantes pues quizás están más frías, tienen menos, ¿no? Esa acumulación de calor es lo que se intenta evitar con tecnologías como lo que se llama cubiertas frías, que al final son cubiertas pintadas de blanco o con membranas en blanco. Son cubiertas que pueden llegar a reflectar el 90% de la radiación que reciben. Entonces, cubiertas frías, como se dice, lo que decía, blancas, pues también incorporan pues, lo que es un aislamiento térmico debajo, con membranas de poliolefinas que van fijadas mecánicamente sobre el aislamiento térmico. Y al final membranas como estas, tal como comentaban mis compañeras de Green Building Council, pues son membranas de poliolefinas que tienen una expectativa de vida útil de 50 años, pero que al final de la vida útil el fabricante puede ahí recogerlas y volver a fabricar el mismo material. Entonces al final, como comentaba antes Carolina en su presentación, pues este material tiene un valor añadido, ¿no? Tiene lo que se dice un círculo de vida. El círculo de vida de los materiales se cuenta desde que se fabrican, lo que cuesta fabricarlos, lo que cuesta transportarlos a la obra, la cercanía donde está el punto de suministro, su vida útil, todo lo que están puestos en el edificio y después lo que decía de disassemble, Carolina, que es lo que es desmontar el material y reciclarlo o bien destruirlo. Entonces, materiales que se pueden volver a coger y volver a fabricar el mismo material, pues son materiales que dan un valor añadido. Después está todo lo que son las certificaciones a nivel mundial, como las LEED, BREEAM, que habréis oído, Verde aquí en España. Entonces, bueno, nosotros como fabricantes aportamos materiales que tienen estos certificados y en lo que es en cubiertas, pues también hay una corriente hoy en día, pues Endesa, de todo lo que son los fabricantes eléctricos. Cada vez te hacen más programas para calcular la superficie útil que tienes en cubierta, para poner las placas solares, te dejan un dinero para hacer tu inversión. Entonces, al final pues, se tiende a hacer cubiertas planas, cubiertas frías, que reflejen la gran parte de la radiación, que estén aisladas y sobre todo pues, que bueno, son sistemas que son planos, pueden quedar inundados, vegetales, todo tipo de sistemas. Y entonces la contribución de los productos SICA, lo que os comentaba, aparte de cumplir certificaciones a nivel mundial como LEED, BREEAM, pues disponemos de las DAP, las declaraciones ambientales de producto, que simplemente es lo que declaramos como fabricante, lo que cuesta producirlas, lo que cuesta desde el punto de fabricación a la obra, pues se calculan distancias y lo que cuesta pues transportarlas, entonces es como una especie de etiqueta medioambiental, ¿no? Que se declara pues lo que cuesta. Entonces, bueno, esto deberíais pedírselo siempre a las empresas fabricantes, todas estas cosas. Y bueno, ya para acabar, pues simplemente eso, ¿no? Al final que tenemos productos para contribuir a todo lo que es la sostenibilidad y lo que son las edificaciones de cubiertas sostenibles, fachadas sostenibles, etcétera. Entonces, bueno, gracias por vuestra atención